Esta semana los números de los contagios de coronavirus resultaron mucho más altos de lo esperado. Estábamos haciendo un repaso recién, lo escuchábamos a Salvarez hace instantes. Si bien ayer cerró con el número que resulta el más bajo de los últimos días, es una cifra que sigue siendo alta. 4.814 nuevos contagios y con la novedad de que muchos lugares que hasta aquí no tenían pocos, empezaron también con el conteo de contagios. La dependencia que tiene todo el país con la zona metropolitana me parece que sigue siendo una de las materias pendientes. El frustrado históricamente federalismo condiciona en este momento incluso las posibilidades, fíjate, ¿no?, de encapsular un virus. ¿Será este otro aspecto generador de cambios en el futuro? Y la verdad que es esperable que sí. En la primera hora repasábamos la dependencia, por ejemplo, que tienen todas las provincias de alimentos de Buenos Aires o de la zona metropolitana, cuando no tiene razón de ser, porque no es que se produce todo allí, sino que llega desde diferentes regiones del país. Que las regiones de la Argentina puedan potenciarse y generar autonomía, por ahí va el proyecto post-cuarentena también del gobierno nacional, parece ser importante. El gobierno está pensando en la división del país en regiones y de esta manera potenciar sus producciones. Veremos cómo funciona. El federalismo, ya lo sabemos, es una palabra que suena políticamente correcta, pero que cuesta, y cuesta bastante. Hoy incluso al hablar de coronavirus, de crisis económica, de comerciantes que perdieron, los medios remiten constantemente, los medios porteños, presentados como nacionales, remiten constantemente a la capital del país, conurbano con suerte. Pero son escasas las miradas hacia el resto del extenso y heterogéneo país que tenemos. La mayoría de las provincias hoy tiene gran parte de la economía activa, las economías en funcionamiento. No es nada nuevo esto que estoy manifestando, más bien podría decir que es más de lo mismo. Fíjense ustedes que incluso cuando se hace referencia a aquellos que no aguantan más la cuarentena, aquellos que no tienen ánimo para seguir encerrados, justamente se mira esencialmente a la capital. Y por supuesto que sí, es cierto, tiene razón de ser, la capital es una de las zonas más afectadas en este momento por casos de coronavirus. De todas maneras, me parece interesante desglosar el no aguanto más, teniendo en cuenta que no es lo mismo un aburrido o una aburrida que mira TN todo el día y que sale a manifestar que un changarín que no tiene para comer. Es conveniente hacer este tipo de distinciones hacia adelante porque no hay certezas de si será necesario o no retroceder. Nadie sabe esto, es algo que se está evaluando. Resultan inciertos también los límites de la pandemia, principalmente si se pone atención en lo que ocurre en aquellos países que creían estar saliendo, parecían estar saliendo, y que hoy tienen que atender rebrotes que otra vez ponen en jaque los servicios sanitarios. Argentina no será la excepción. Y comunicar bien, claro que entendiendo la comunicación como una forma de educación, resulta primordial. Y en ese sentido hay mucho por hacer. Será clave el comunicar para que el ánimo social acompañe cada una de las medidas que sean necesarias y para que la manipulación, presión de unos pocos no pese más que la responsabilidad que puede tener cualquier gobernante nacional, provincial o de alguna ciudad de proteger la salud de la población. No puede pesar más el lobby de un sector de poder que las necesidades de la población. Uno puede preguntarse hasta dónde podemos sentirnos tranquilos con la comparación que se remite a cómo está la Argentina hoy con respecto a otros países. Porque los límites o los parámetros se fueron desdibujando, se fueron distorsionando, teniendo en cuenta el lamentable estado de situación de países vecinos o de países hermanos, como puede ser Brasil, como puede ser Chile, como puede ser Bolivia. Decir que estamos mejor hoy no parece ser un consuelo. Hay quienes alertan esta semana sobre el incremento obvio en la demanda de camas, en algunos casos al límite. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
advirtió que Cava, por ejemplo, está cerca del colapso. Recién se lo preguntábamos a Salvareza, ¿no? Y hacíamos una contraposición de esta cifra. Puestos en números, lo que se dijo esta semana desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva es que en AMBA el 80% de las camas están ocupadas y sostienen que esto es principalmente mirando el sector privado, aunque aseguran que en términos generales el número es similar. Salvareza nos explicaba recién que el número que maneja el número oficial es del 63%, más allá de que en algunas zonas sí puede registrarse este porcentaje que está indicando la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Pero más allá de estas diferencias, poniendo el foco en ese número, Salvareza nos decía, es el número al que estamos atentos para evitar el colapso, y llegando al 70% sería donde se encienden las alarmas. Entonces, ¿hasta qué punto el mentado, promocionado hartazgo de la gente, entre comillas, algo absolutamente intangible, puede pesar más que preservar el sistema sanitario y la salud de la población? Es probable que este sea el momento para ajustar algunas clavijas, desde lo económico para seguir manteniendo la calma, por ejemplo, ¿no? Desde lo económico, señalaba recién también lo comunicacional, a lo que ahora vuelvo. Y en eso también está pensando el gobierno, que mantiene un contacto fluido con las provincias. Esta semana hubo varias videoconferencias para activar en la medida de lo posible la obra pública y la economía. Esto seguramente va a ser un respiro, ¿no? El tema de la obra pública, de las viviendas, los clubes, escuchábamos recién, porque esto va a generar empleo y va a generar movimiento de dinero. En eso piensa también el gobierno cuando activa un cuarto ATP y hace efectivo el pago del tercer IFE. El inminente cierre de la negociación de la deuda también va a ser un factor importante, según se estima, para poder diseñar más políticas a mediano plazo, más políticas para la pospandemia. Adeuda aún el gobierno la incorporación de herramientas o políticas comunicacionales, y vuelvo entonces a este tema. Y la pregunta es, así como se convocaron a científicos, a médicos, investigadores para tomar determinaciones, una decisión personalmente creo que acertada, y la mayoría creo que considera lo mismo, convocar a estos especialistas para asesorar al gobierno, asesorar al presidente, ¿no sería saludable también que el gobierno convoque a especialistas en comunicación para reforzar, mejorar las políticas comunicacionales? Esto principalmente teniendo en cuenta el constante operativo desgaste que va incrementándose, y que la manipulación de lo que ocurre, de los datos, de la realidad, puede condicionar, lo hemos visto incluso, la toma de medidas para proteger a la población. Funciona la lógica de los medios de comunicación hegemónicos hoy como un condicionante. Entonces, aspectos que podrían contemplarse con asesoramiento. La agenda mediática presidencial. Y de paso va nuevamente el reclamo para que los alcances de esa agenda no se quede solamente en la capital del país y también se impregne de federalismo y contemple teléfonos de medios diferentes, de diferentes provincias, que son igual de argentinos que los capitalinos. La comunicación estratégica sobre lo que ocurre en el marco de la pandemia, el estado de situación en Argentina y las medidas preventivas, información que debería reforzarse. Y finalmente, la revisión del mapa comunicacional heredado del macrismo. Así hay que entenderlo, es una herencia del macrismo, ya que se desactivó una ley para favorecer a los grupos concentrados y a través de decretos se les dio todavía más poder. Es una tarea pendiente, por más espinosa que resulte. Son aspectos a mejorar, principalmente atendiendo la utilización política para desgastar al gobierno que estamos viendo cotidianamente, y el poco interés por el bienestar de la población que se observa desde siempre en los medios de comunicación que hoy manejan la agenda mediática. Un desinterés que se observa desde siempre, pero que además vemos con más fuerzas en estas semanas, cuando la responsabilidad del periodismo debería ser todavía mayor. Los medios de comunicación hegemónicos hoy en Argentina no son solamente opositores al gobierno nacional, y esto hay que entenderlo, son opositores a los intereses populares. Y desde ya, pueden ver ustedes, ¿no? Tienen resistencia a todas las temáticas que se van tratando. Y desde el día cero, a pesar de no haber leído el proyecto, resisten, por ejemplo, la reforma judicial que todavía no conocemos. Son 7 meses de gobierno
en un terreno absolutamente inhóspito, sobre tierra arrasada por el neoliberalismo, una pandemia mundial, letal para la salud, letal para las economías. Resistirla, sobrevivirla, es un desafío que excede al frente de todos, en, les diría, todos los aspectos. Pero se trabaja en dejar la figura presidencial en el centro de la escena y mostrarlo inseguro. Eso están haciendo los medios de comunicación, socavando el poder, socavando la imagen del presidente. En unos meses, en campaña, van a hablar del fracaso económico del gabinete de Alberto Fernández. Ya lo están diciendo, ¿no? Pero es un mensaje que van a intensificar. No se indaga en las responsabilidades de la oposición, y esto ya no nos sorprende, que a esta altura piensa más en candidaturas que en estar a la altura de las circunstancias. La oposición, aún esa oposición impresentable, los sectores de poder, también tienen responsabilidades que hoy nadie revisa. Algo tan obvio y elemental que todavía nos cuesta asumir.